Saludos a todos y bienvenidos a Tertuliando con Carlos Salgado, hoy compartiendo con el doctor John Guerra Moreno. Doctor, vamos a hablar del cáncer pediátrico y de todo lo que usted hace como doctor, ¿así es? Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí contigo compartiendo. Para mí también. Así comenzamos nuestro programa. Y mi invitado en el día de hoy pertenece a la Facultad de Puerto Rico Women and Children's Hospital y él es hematólogo oncólogo pediátrico, el doctor John Guerra Moreno. Qué bueno que está conmigo. Gracias y bienvenido. Por la invitación. Sí, señor. Bienvenido a nuestro país. Sí, hace 27 años. 27 años. Vine por primera vez a Puerto Rico. Porque usted es oriundo de Colombia. Sí, señor. ¿Cómo describe a su familia? Mi familia, pues básicamente ha sido la pionera. Básicamente la piedra angular de todo lo que yo he sido en la vida y lo que pueda llegar a ser en algún momento. Okay, la familia primaria mía, toda está en Colombia. Mi madre, pues una mujer que nos crió a 9 hijos y a todos nos sacó adelante, profesionales, todos en la universidad. Y gracias a Dios, pues todos exitosos en cada uno de sus campos. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de venir de Colombia a llegar a Puerto Rico? Realmente para mí fue algo tan extraño, porque yo llegué a Puerto Rico, como te dije, hace 27 años de pura casualidad, ¿ok? Yo estaba en Estados Unidos tratando de entrar al programa de residencia y a mí me habían aceptado en un programa de 7 años para hacer un PhD junto con componente de neumología. Por cuestiones del certificado de inglés se demoró mucho y se pasó el plazo que me habían dado por 15 días. Y yo me quedé como sin nada prácticamente para tener que empezar otra vez y empezar el proceso 18 meses después. Y yo estaba en Estados Unidos haciendo todo lo que uno tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? O sea, trabajando en construcción, trabajando en jardinería, trabajando de housekeeping. Y entonces pues conocí unos amigos en Chicago que me dijeron, John, mira, hay unas posibilidades en Puerto Rico. Entonces a mí lo que más me interesaba era que fuera algo, que fuera un programa que fuera acreditado por el ACME. El ACME es la agencia que acredita todos los programas de residencia en Estados Unidos. Me dijeron, sí, es acreditado por el ACME. Yo viajé a Puerto Rico, eso fue en febrero de 1997, y eso fue como amor a primera vista. Llegué y la primera entrevista de una vez ya me aceptaron en la posición. Casado y padre. Y de hecho su esposa es colega porque es pediatra también. Exactamente. Tenemos juntos desde el año 2000. La conocí a ella llegó a trabajar. Yo estaba terminando mi residencia en pediatría y ella llegó de attending del programa de residencia donde yo me estaba formando. Y entonces nos conocimos y nació nuestra relación y ya llevamos 23 años, tenemos 2 nenas, una que está en Pensilvania haciendo business, tiene 21 años, y la otra acabó de irse también para Pensilvania a hacer química, o sea que tenemos básicamente el nido vacío, como llaman. Usted es egresado de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, y su internado en pediatría, y usted lo acaba de mencionar, de alguna forma llega a Puerto Rico porque lo realiza en el Hospital Regional de Caguas. Ahí es que se le da oportunidad de venir a Puerto Rico. Exactamente. Yo soy colombiano, en una ciudad intermedia y es frontera con Venezuela, ¿cierto? Yo tengo parte de la sangre mía es venezolana porque mi papá era venezolano y mi mamá colombiana. Y entonces, cuando terminé mi entrenamiento en medicina y mis internados, mi año rural, pues ahí fue que yo fui a Estados Unidos. Llegué a Caguas, como te dije, a hacer el internado en pediatría, terminé la residencia en pediatría y posteriormente pues seguí los estudios adicionales de hematología y oncología pediátrica. Hablando de eso mismo, usted hace su residencia del postdoctoral en la unidad de trasplante de médula ósea en el Children's Hospital en Nueva York y su preparación de hematología oncóloga, debo decir, la realiza en la Universidad de aquí de Puerto Rico. ¿Por qué decide, después de tener esos estudios, entrar a este postdoctoral y realizar lo que ha hecho, que es la preparación en hematólogo-oncólogo? Realmente la cuestión es un poquito al revés, ¿ok?
Uno se entrena en pediatría, hice 3 años de pediatría y posteriormente hice 3 años de hematología oncología pediátrica. ¿Okay? Entonces ahí me formo yo como hematólogo oncólogo. Y entonces, después de eso fue que yo fui a Nueva York e hice 2 años de trasplante de médula ósea en la Universidad de Columbia. En ese momento me llaman de Puerto Rico para regresar a Puerto Rico y crear una unidad de trasplante y de hematología oncología pediátrica aquí en Caguas, en Puerto Rico. Y en el 2012 fuimos a hacer unos estudios adicionales en el Hospital de Niños de Los Ángeles en neurooncología, todo lo que tiene que ver con el estudio de los tumores cerebrales en los niños. Usted tenía la oportunidad de poderse quedar en Estados Unidos trabajando. ¿Por qué decide venir a Puerto Rico para realizar lo que ha realizado como médico hasta el día de hoy? Tú tienes razón, o sea, yo cuando estaba terminando mi fellowship y mis estudios postdoctorales en trasplante de médula ósea en Colombia, me ofrecieron quedarme ahí como profesor de Facultad de Hematología y Oncología Pediátrica. Pero entonces en ese momento, como te digo, o sea, para mí Puerto Rico es como el paraíso. Realmente yo amo esta tierra y yo siempre he dicho de que yo nací en Colombia, pero me gustaría morirme aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para mí Puerto Rico es lo mejor del mundo, realmente. Y esa fue la razón por la cual, y como hubo la oportunidad de que me llamaran para crear ese servicio de hematología, oncología pediátrica y de trasplante de médula ósea, pues dije, no, esta básicamente es la coyuntura. Y he estado aquí desde ese momento, feliz. ¿Debe existir alguna inspiración, en el caso de usted como médico, para entrar en el campo de la medicina? ¿Qué lo inspira a usted? Desde que yo tengo uso de razón, desde que tengo uso como persona, desde que yo tenía como 5 o 6 años, siempre quise ser doctor en medicina. Incluso le pedí a mi madre, ella era modista, y siempre yo le decía que me hiciera las batas. Yo siempre, en niño, me ponía corbata con la bata de medicina. Y eso nunca quise estudiar otra cosa que no fuera medicina. ¿Cómo surge esa oportunidad de poder entrar a esta facultad del Puerto Rico Women and Children Hospital? ¿Y cómo usted describe esa trayectoria como médico antes de llegar aquí a este hospital? La entrada a este hospital fue básicamente durante el periodo de la pandemia. ¿Okay? Eso fue en el 2020, más o menos en septiembre, octubre, que estaba la pandemia en todo su furor. Aquí había una doctora, hematóloga, oncóloga, que fue fellow mía cuando yo fui jefe del programa de su especialidad de la Universidad de Puerto Rico, y yo hice parte de su formación. Entonces ella, pues en medio de la pandemia, pues tuvo que retirarse del hospital. Entonces el hospital, basado en la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes, pues ahí fue que yo pude entrar al sistema de Bayamón. Sin embargo, previamente yo ya había estado en el sistema completo porque yo había estado trabajando desde el 2016 en unas clínicas que yo hago en el Hospital de Manatí Medical Center. O sea que eso ha sido básicamente el engranaje por la cual yo hago parte de este sistema de salud. ¿Y cómo describe esa faceta de usted como médico hasta el día de hoy? Realmente es lo mejor que me ha pasado. O sea, no me arrepiento nunca de haber hecho lo que he hecho en el campo de la medicina como tal y haber escogido la especialidad. Te quiero comentar algo. Yo, cuando estaba terminando pediatría, a mí me habían aceptado para neurología pediátrica en Tulane University. Y yo fui jefe de residentes durante todo ese tercer año. Solamente tuve una rotación electiva en mi residencia de pediatría y fue en oncología. Y cuando yo vi los niños de cáncer, eso fue como amor a primera vista. Y por eso yo rechacé la posición de neurología pediátrica para seguir con el campo de la oncología, y ya han pasado prácticamente 23 años. Vamos a una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar exactamente de cuando un niño es diagnosticado con cáncer, pero sobre todo eso lo hemos hablado en varias ocasiones en nuestro programa, pero toca de cerca cuando es diagnosticado un niño con cáncer. Eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Nuestros profesionales de la salud son la esencia de nuestros hospitales. Día tras día, ponen al paciente en el centro de todo lo que hacen. En cada emergencia, en cada desafío, nuestras manos están listas para actuar. Cada gesto de cuidado viene cargado de profunda humanidad. Estamos orgullosos de cada uno de nuestros héroes, que día tras día hacen que el grupo hospitalario ofrezca salud y esperanza. Somos las manos que te cuidan.
En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM. En Nuke University División Técnica de Arecibo ofrecemos carreras universitarias en área de belleza, cocina y más. Comunícate hoy al 787-880-4019. Mi nombre es Cristi Díaz y tú, ¿estás ready? Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Estamos de regreso tertuliando con Carlos Salgado, hoy desde Puerto Rico Women and Children's Hospital, conversando con el doctor John Guerra, que es hematólogo oncólogo pediátrico. Antes de hablar de los síntomas del cáncer pediátrico, hay una experiencia, usted acaparó la atención de la prensa, de los programas de televisión, porque luego del huracán María, usted caminó 5 horas desde su casa hasta el hospital donde en aquel entonces trabajaba para poder realizar o ayudar a un joven que venía a trasplantarse a Puerto Rico de médula ósea que venía de Tortola. Esa experiencia, porque obviamente como ustedes juran ser médicos, ustedes juran salvar vidas. Y usted, tras todas las situaciones que pasó con el huracán María, usted llegó caminando. Definitivo, sí. Eso fue una experiencia, como tú lo mencionas, la parte del compromiso que hay de uno como médico, poder garantizar el tratamiento que tú le prometiste al paciente. Y eso fue lo que pasó, o sea que... Y para hacerte el cuento corto de referente a ese caso, en esa época hubo 2 huracanes, ¿cierto? Ese paciente lo tenía yo programado para el trasplante 2 semanas antes, y entonces afortunadamente en ese momento no le habíamos dado quimioterapia a altas dosis y vino Irma, ¿cierto? Y entonces el hospital me dijo, mira, tenemos esta situación, ¿se puede posponer ese trasplante? Yo le dije, sí, no hay problema, esperamos 2 semanas. Pero el problema es que empezamos una semana siguiente la megadosis de quimioterapia que tú le tienes que dar al paciente de trasplante de médula ósea. Y cuando ya le habíamos dado la quimioterapia completa, es que aparece María. Y definitivamente el paciente, pues yo no podía dejarlo solo. ¿Okay? Yo estaba en mi casa durante la preparación del huracán y tenía una comunicación constante con el hospital, pero el problema fue las comunicaciones que se perdieron, se cayeron completamente. Y recordando esa época, el estrés mío fue tan grande, o sea, el pensar solamente de que el paciente estuviera solo y que nadie pudiera solucionarle el problema que estaba viviendo. Ya había recibido unas megadosis de quimioterapia y después viene el rescate, que es lo que llamamos realmente el trasplante de médula ósea. Pues eso me hizo básicamente, no pude, fueron 6 horas que yo no pude vivir tranquilo. Y entonces me hizo básicamente, te necesitaba ver al paciente. Y gracias a Dios, pues afortunadamente salió perfecto y el nene pues ya han pasado, ¿cuánto ha pasado desde María? ¿Como 6 años? Prácticamente. Y el nene pues está curado, gracias a Dios, de su leucemia aguda, una leucemia muy mala. El trasplante era un trasplante alogeneico relacionado del hermano. Vino, le coleccionamos las células madre y se las pusimos al niño después de haberle dado esas megadosis de quimioterapia. Un ejemplo emular para muchos de sus colegas, así que por eso los felicito. Déjame decir algo, que no sé realmente por qué mucha gente me felicita, ¿cierto? Porque yo siento que ese era un compromiso que yo tenía. Sí. O sea, como médico, no, doctor, felicidades, lo felicito por todo eso, pero yo realmente no siento que necesite esa felicitación. Pero era un compromiso que usted tenía, sí, y por eso hay que destacar su labor, que eso es sumamente importante. Sí. Entrando al tema de oncología, pediatría, ¿cómo es esos síntomas que se inicia cuando un niño se puede sospechar que quizás esté una enfermedad relacionada con el cáncer? Eso es una pregunta bien importante que yo se los explico siempre a los papás, ¿ok? O a los pediatras, que es importante
identificar algunos signos o síntomas que puede tener el paciente. El cáncer pediátrico, el cáncer número 1 son las leucemias agudas, ¿cierto? Más o menos como un 25, un 30% de todos los cánceres son leucemias agudas. Entonces, ¿qué hace la leucemia aguda? Básicamente es un cáncer de la médula ósea, del sitio donde se forman las células de la sangre. Al estar produciendo esas células cancerígenas, esas células de cáncer como tal de la leucemia, pues se dejan de producir plaquetas, se dejan de producir glóbulos rojos, se dejan de producir glóbulos blancos, que son las células de la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando se dejan de producir plaquetas? Las plaquetas se van al piso, entonces empiezan a notarse moretones en el cuerpo, o que el paciente empieza a sangrar por algún sitio, por la nariz, por la boca, moretones diferentes a los que puede presentar un niño normal, ¿cierto? Lo mismo si se le baja la hemoglobina, como no está produciendo glóbulos rojos, pues el niño va a estar más pálido de lo usual, va a estar durmiendo más de la cuenta, la mamá lo empieza a ver como apagado, ¿cierto? Y lo otro es que si no tiene glóbulos blancos normales que lo defienden contra las infecciones, pues el paciente puede presentar fiebre, algunas infecciones persistentes que hacen que pueden sospechar, le hacen un CBC y ahí puede aparecer básicamente los hallazgos que puede representar el cuadro de leucemia aguda. Si es otro tipo de cáncer, que es el segundo cáncer más frecuente, que es los tumores cerebrales, pues básicamente pues el paciente va a tener unos signos característicos. La cavidad craneana es algo cerrado, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa, por pequeña que crezca, va a empezar a presentar unos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor de cabeza persistente, vómitos, sobre todo en proyectil y en la mañana, al levantarse el paciente. O sea que son signos que me hacen pensar a mí de que algo no está bien. ¿Ok? O sea que, y lo mismo los niños, por ejemplo, los niños chiquitos, los bebés menores de un año, que uno de los tumores más frecuentes es un tumor que se llama neuroblastoma, y eso es un tumor de la glándula adrenal. Por eso es que yo siempre les digo a los residentes que están rotando conmigo, o sea, yo puedo dejar de escuchar el corazón a un niño, pero nunca dejo de tocarle la barriga, porque a veces esos niños chiquitos, uno palpa una masa tumoral. ¿Ok? O sea que ese básicamente es parte de la sintomatología, de los signos que uno puede detectar en un paciente con cáncer. En esas dos condiciones que usted acaba de mencionar, ¿puede haber alguna base genética en ese cáncer? El cáncer pediátrico se considera que es un problema genético. ¿Ok? A medida que han pasado los años, se ha determinado de que el paciente nace con un defecto, que en algún momento de su vida, por algún evento, ese gen anormal se despertó y empieza a producir alteraciones. Actualmente se considera que si un paciente menor de 40 años tiene cáncer, pues se considera que el problema nació con el paciente. ¿Ok? A diferencia de los pacientes adultos, me refiero a pacientes mayores de 40 años, donde básicamente el cáncer está asociado con muchos factores ambientales, hábitos, costumbres y hábitos de la persona como tal. Si usted fuma mucho, pues le va a dar cáncer de pulmón, ¿cierto? Si come tiene alteraciones en la dieta, muchas grasas y esas cosas, pues puede ser que tenga problemas de colon y esas cosas. O sea que, pero en cáncer pediátrico, usualmente se considera que es un defecto congénito, que nació con el paciente y que en un momento determinado empieza esa célula a desordenarse y a producir el cáncer. Por su experiencia, ¿esto ha ido creciendo? Usualmente las estadísticas se mantienen, ¿ok? El cáncer se ha mantenido básicamente estable, digámoslo así, en cuanto a estadísticas, ¿ok? En la parte pediátrica como tal, porque como lo que hablamos, básicamente se considera que es un defecto congénito. Y obviamente un diagnóstico como este no solamente afecta al niño, sino afecta a todo el entorno familiar. Eso es una cosa que tú has dado en el punto. O sea, cuando a una mamá o a un papá, a una familia le diagnostican un niño con cáncer, pues básicamente eso es una catástrofe familiar, ¿cierto? O sea, es algo que muchas veces las personas creen que el mundo se les acabó. Y por eso es que yo siempre que me reúno con unos papás cuando estamos hablando en la reunión del diagnóstico, y yo siempre les hago énfasis de que el hecho de que le diagnostiquen cáncer a un niño, a un hijo, no quiere decir que el niño se va a morir. Yo siempre voy al 100%, así esté en el peor escenario, el peor cáncer, yo siempre soy una persona extremadamente optimista y yo siempre voy a dar al 100% para que
haya todas las posibilidades de que el niño se pueda curar. Vamos a una pausa y cuando regreso vamos a hablar de cuáles son las facilidades que ofrece esta institución hospitalaria a estos niños que son diagnosticados con cáncer. Alcanza tus metas con el apoyo de Comanatí. Solicita tu préstamo personal de auto, comercial o hipotecario. Llama al 787-975-5555 o accede a comanatí.com o visita una sucursal Comanatí donde todos crecemos. Mi norte, mi vida, mi familia, mi cooperativa. Coop Manatí. Con tu ayuda financiera hice de mi casa un verdadero hogar. Y el calor humano que me brindas marca la diferencia. Mi negocio, mis sueños, hoy son realidad gracias a mi cooperativa. En tus finanzas somos tu norte. Coop Manatí, donde todos crecemos. Tú lo sabes, que para la presentación de hoy, el día duro que te espera, tu primer día de trabajo, para tu primera entrevista, tu vida. Lo sabes, estás ready para enfrentar el mundo. Nuuk University. Soy Luzniel Ortiz y te invito a que pases por Nuuk University División Técnica IBC Manatí. Comunícate al 787-854-6634. Tu éxito, nuestra misión. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. En Nuuk University, recinto de Arecibo, ofrecemos grados asociados, bachilleratos y maestrías y ahora con un nuevo doctorado. Ven, visítanos, oriéntate y matricúlate. Llama al 787-879-5044. Por ti, contigo. Estamos de regreso al segmento final de Tertuliando con Carlos Salgado, hoy conversando con el doctor John Guerra. Él es hematólogo oncólogo pediátrico. Doctor, ¿cuán importante es ese grupo de médicos cuando hay que trabajar en conjunto cuando existe ese diagnóstico de cáncer en un niño? Eso es extremadamente importante. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, interviene un grupo multidisciplinario. O sea, yo solo como oncólogo pudiera tratar el paciente con cáncer, pero no es lo más adecuado si no tengo un grupo integral de especialistas para poder hacer que el paciente pueda salir adelante. Aquí tienen que intervenir básicamente el hospital con las facilidades, las enfermeras, los médicos subespecialistas, porque muchos de estos pacientes tienen muchas complicaciones del riñón, complicaciones del corazón, complicaciones neurológicas. Y si yo no tengo eso, pues básicamente pues no puedo ofrecer el estándar of care, el state of the art, digámoslo así de esa manera, el mejor tratamiento. El compromiso que nosotros tenemos aquí básicamente es ofrecerle al niño el mejor tratamiento como si lo estuviera recibiendo en los mejores centros de Estados Unidos. ¿Okay? Si yo no tengo ese compromiso de poder ofrecer eso, pues yo no puedo hacerlo. O sea, yo no puedo permitir que ningún paciente mío reciba un tratamiento que esté por debajo de los estándares adecuados para que tenga una sobrevida como debe ser. ¿Okay? O sea que definitivamente necesitamos un grupo comprensivo multidisciplinario donde se pueda tener todo lo que se necesite para poder ofrecer el tratamiento al paciente. En esa especialidad que usted tiene de trasplante de médula ósea, ¿qué facilidades vamos a tener aquí, tanto en el Puerto Rico Women Children's Hospital como Bayamón Medical Center, para tratar y darle lo que usted acaba de mencionar, esa calidad al paciente y especialmente a los niños? Estos pacientes usualmente, la diferencia entre el paciente de trasplante de médula ósea y el paciente de oncología general es que son pacientes que van a estar 10 veces más inmunocomprometidos que el paciente de oncología de quimioterapia normal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el tratamiento de trasplante es un tratamiento mucho más agresivo. Por eso es que si yo le doy una dosis grandísimas de quimioterapia para tratar de eliminar cualquier célula que pueda permanecer del tumor o de la leucemia, tengo después que ponerle las células madre
porque sin esas células madre, ese rescate, pues el paciente no va a poder sobrevivir, porque la médula ósea no va a tener la capacidad de producir células por sí misma. Entonces tengo que ponerle células que previamente han sido manipuladas, guardadas y esas cosas, ¿ok? Ese tipo de unidades son unidades muy súper especializadas, donde tiene que estar cero completamente limpia de todo, ¿ok? Son cuartos que tienen presiones positivas. ¿Ok? Presiones positivas quiere decir que nada de lo que esté afuera del pasillo pueda entrar al cuarto, porque el paciente está completamente desnudo de sus defensas y entonces lo va a hacer muy susceptible a presentar complicaciones, sobre todo de infecciones. La causa número 1 de muerte de los pacientes de trasplante son las infecciones. Por eso es que el hospital tiene que proveer una unidad súper especializada para hacer este tipo de tratamientos. Actualmente el hospital está en el desarrollo de esta unidad de trasplante de médula ósea, porque la idea es poder proveer a los niños de Puerto Rico pues ese servicio aquí en este centro. ¿Qué consejo le podemos dar a los padres antes de concluir nuestro programa, que ellos vean algún tipo de síntomas como los que usted acaba de mencionar, que no lleguen al extremo, que quizás cuando llegue ya está un poco más avanzado, que si hacemos la prevención a tiempo, pues obviamente podemos tener una mejor calidad de vida, en este caso para los niños? Básicamente lo que mencionamos, tratar de identificar esos signos, que si el paciente tiene los signos que yo mencioné o los síntomas, poder acudir al pediatra. Y usualmente en las conferencias que yo le doy a los pediatras, en las conversaciones de pediatría, siempre le hago mucho énfasis al pediatra para que investigue más de lo que, más allá, digámoslo así, para poder detectar algo a tiempo. O sea, no es lo mismo un tumor, un cáncer detectado temprano que un cáncer detectado más tarde, o sea, porque los estadios avanzan. No es lo mismo tratar un cáncer estadio 1 que un estadio 4, o sea, cuando ya está regado. Y infortunadamente sucede en esas situaciones, o sea que el paciente puede llegar porque tiene problemas de aprobación, porque se demoró mucho en la aprobación del estudio. Cuando nos llega a nosotros, a veces puede ser, infortunadamente, esos pacientes pueden llegar con cuadros avanzados de cáncer. En una palabra, ¿qué satisfacción ha obtenido el doctor John Guerra en su profesión como médico? Cuando los niños tocan la campana de que se han curado de cáncer. Mi sueño, y ojalá que lo pueda ver antes de yo morirme, es que todos los niños de cáncer se puedan curar. ¿Cómo lo conseguimos? Seguir trabajando muy duro, seguir investigando. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 50 años. La ecuación se ha invertido. Hace 50, 60 años, cuando se diagnosticaba un paciente, 90 pacientes se morían y solamente sobrevivían 10. Ahora esa ecuación se invirtió y ahora sobreviven 10. Fallecen solamente 10 y sobreviven 90. Yo quisiera que fuera 100%, ¿ok? Pero tenemos que seguir trabajando y ofrecerle el tratamiento preciso, el diagnóstico preciso, en el tiempo preciso que lo necesite el paciente. ¿Teléfono para conseguirlo usted? Básicamente a través del cuadro del Hospital Puerto Rico Manuel Children, en la sala de emergencia, pues ahí básicamente siempre estamos disponibles. Doctor, sabe que el mundo necesita gente como tú que ame lo que hace. Por eso, de parte de la producción de la artesana Nina Molini, queremos hacerle entrega de este reconocimiento de la diseñadora de prenda Ruth Rosario, de su línea Chip by Ruth. Tenemos una pulsera para usted y de Café Don Pello, un café con historia, que lo pueden conseguir en el Museo del Café en Ciales, llamando al 787-313-0925 o 787-433-2523. Gracias a Pedro Maldonado, padre e hijo. Lo felicitamos por lo que hace. Gracias. Y esperemos que todo eso que usted sueña como médico lo podamos lograr, obviamente con el apoyo de todos los padres y de todo el equipo médico. Así que hasta la próxima semana, que la pasen bien.